Diego Saidi Tupac Yupanqui, conocido modernamente como Saidi Tupac Inca, Yucay, 1535 a 1561, fue el segundo Inca de Vilcabamba, hijo del primer Inca vilcabambino Manco Inca, y de su esposa Cura Oquio. Después de que los conquistadores españoles almagristas mataron a su padre en 1544, sucedió a su padre como gobernante del Estado Independiente Inca de Vilcabamba. Gobernó hasta 1560. La muerte de Manco Inca se había producido al comienzo de la rebelión de los encomenderos desatada por Gonzalo Pizarro, y los incas de Vilcabamba, sin su carismático líder, no pudieron aprovechar la división de los españoles. Saidi Tupac era apenas un niño, con 9 años de edad, y la dirección del pequeño estado había sido asumida por sus tutores, entre los que destacaba Atok Supa. La política del Inca, que se mantuvo independiente, pronto perdió toda agresión y se limitó a salvaguardar las costumbres y ceremonias del antiguo imperio incaico. Los españoles se dieron cuenta de esta nueva postura, viendo el cese de las agresiones contra los pobladores aislados, y esperaban poder salir pacíficamente de la resistencia del último Inca libre. El nuevo gobernador del Perú, Pedro de la Gasca, tomó iniciativas diplomáticas para lograr este objetivo. Envió mensajeros con importantes presentes y recibió, a cambio, otros tantos presentes, traídos por 6 dignatarios. Podrían haber comenzado las negociaciones si la Gasca hizo ofertas tentadoras, haciendas y edificios, en el Cusco y en otros lugares, capaces de proporcionar un ingreso considerable, además, por supuesto, de amnistía por todos los crímenes pasados. Las propuestas fueron satisfactorias y Saidi Tupac, o más bien sus tutores, estuvieron dispuestos a aceptar, pero pidieron garantías. En 1556 Andrés Hurtado de Mendoza, tercer virrey del Perú y tercer marqués de Cañete, se hizo cargo del inmenso virreinato del Perú. Al igual que de la Gasca, el nuevo virrey creyó que sería más seguro para los españoles y Saidi Tupac era atraído al área de colonización española con el fin de que pudieran controlar el reducto inca. Esto tenía influencia de la política de los Habsburgo de establecer alianzas políticas a través de las familias más importantes para así lograr el vasallaje de sus dominios. Varias personalidades, que se ganaron la confianza del Inca en el exilio, se encargaron de restablecer las negociaciones. Entre ellos estaba doña Beatriz Huaylas, hermana de Manco Inca y tía de Saidi Tupac. Incluso el historiador Juan de Betanzos, perfecto conocedor del quechua, participó en las parlamentarias que fueron largas y laboriosas debido a la desconfianza de los Vilcabamba. Finalmente se llegó a un acuerdo y Saidi Tupac partió de Vilcabamba rumbo a Lima. Viajaba en una litera rica con 300 asistentes. El 5 de enero de 1558, el joven soberano recibió una suntuosa acogida por parte del virrey Hurtado de Mendoza y los funcionarios españoles en la capital virreinal, Lima, y, cuando reanudó su viaje al Cusco, estaba en posesión de los títulos que le garantizaban las propiedades prometidas. Recibió una renta de 17,000 reales castellanos para él y sus hijos, el señorío del Valle de Yucay, una encomienda que había sido de Francisco Hernández, y propiedades encima de la fortaleza del Cusco para abandonar su enclave en Vilcabamba. A cambio, además de convertirse al catolicismo, renunció a sus derechos como soberano del Tahuantinsuyo, en favor de trasladar tales derechos, sobre ser sucesor de Atahualpa, al rey Felipe II de España y a sus sucesores de la corona de Castilla, en una aplicación de Translatio Imperii, donde los reyes de España, a partir de Carlos I de España, serían legítimos sucesores de los Zapa Inca como reyes del Perú. La entrada a la capital del imperio de sus antepasados fue conmovedora por la alegría que mostraban los pobladores que iban a su encuentro. Para ellos, el Zapa Inca había vuelto a su legítimo asiento. Posteriormente, fueron instruidos en la doctrina católica por el padre Juan de Vivero, y su bautizo lo hizo el obispo Fray Juan Solano, mientras que Saidi Tupac recibió el nombre de Diego de Mendoza, en honor al padre del virrey, y la Coya Cusihuarcay como María Mandique. Quedaba por completar una antepenúltima formalidad para que se pudiera decir que la inclusión del gobernante inca en la sociedad española estaba completa.
Su esposa era también su hermana y la Iglesia no podía celebrar su matrimonio sin una dispensa papal. Llegó la dispensa del Papa Julio III, en interés de la propia corona española, y la pareja pudo unirse en matrimonio con todos los atavíos de la legalidad. La hija nacida de esta unión, Beatriz Clara Colla, también recibió el bautismo. Saidi Túpac nunca más volvió a Vilcabamba. Las propiedades que Saidi Túpac había obtenido de la corona española eran vastas y lo convirtieron en uno de los ciudadanos más ricos del Perú. Inicialmente decidió residir en el Cusco y fijó residencia en la casa de su tía Beatriz Huaylas, quien se encargó de insertarlo en la nobleza inca de la ciudad. Pasada la fase de aculturación religiosa, Saidi Túpac consideró conveniente dirigirse a sus posesiones y, en particular, al Valle de Yucay, que había sido siempre el lugar de residencia predilecto de los soberanos incas en la época de su grandeza. Incluso comenzó a construir un palacio digno de su nombre, pero en 1561, repentinamente, murió, en pleno Valle de Yucay, sin que de ninguna manera se hubiera previsto su fin. Su medio hermano Titucucí Yupanqui tomó el control de Vilcabamba y de la resistencia inca hacia los españoles. Titucucí sospechaba que Saidi Túpac había sido envenenado por los españoles, aunque en realidad fue probablemente envenenado por el Cañari Francisco Chilche, quizá en connivencia con Carlos Inca y Alonso Tito Atauchi, para apoderarse de sus tierras en Yucay. En su testamento, firmado y traducido por el oidor Rodrigo López el 25 de octubre de 1558, dado que Saidi Túpac no sabía escribir en castellano, dejó establecida su voluntad de que se mantenga la subordinación de los indios a la monarquía española, la evangelización en América, mientras consideró a Beatriz Clara Colla como heredera legítima de sus derechos, así como su hermano o hermana que estaba por nacer, y estipuló que sus bienes sean transferidos a sus hijos.